Con respecto al versículo, y sucederá porque las escuchan, las guardan y las hacen, el Señor tu Dios mantendrá contigo el pacto y la bondad que Él juró a sus patriarcas. Rashi interpretó lo siguiente: si las mitzvot son ligeras, la persona pisotea con sus pies, escucha, y el Señor las mantendrá. Mantendrá contigo su promesa. Hasta aquí sus palabras. Debemos entender lo que significa para nosotros que si la persona observa las mitzvot ligeras, entonces el Creador mantendrá contigo el juramento. Debemos entender esta condición, lo que implica que, de lo contrario, es como si él no pudiera cumplir el juramento que juró a sus antepasados. También debemos entender lo que preguntan los intérpretes. ¿Por qué comienza con forma plural las guardan y las hacen y termina en forma singular mantendrá contigo? Para entender esto, primero debemos entender el significado de las 613 mitzvot que nos dieron. En la introducción del libro del Zohar, las mitzvot en la Torah se llaman pekudim, del arameo órdenes o depósitos, así como 613 eitim, del arameo consejos. La diferencia entre ellos es que en todas las cosas hay panim, es decir, la cara o el anterior, y ahor, es decir, el posterior o la espalda. La preparación para algo se llama ahor o anterior, y el alcance, el logro del asunto se llama panim o el rostro. Del mismo modo, en la Torah y las mitzvot hay haremos y escucharemos. Al observar la Torah y las mitzvot como hacedores de su palabra, antes de ser recompensados con escuchar, las mitzvot se llaman 613 eitim y son consideradas como ahor. Del mismo modo, en la Torah y las mitzvot, al observar la Torah y las mitzvot como hacedores de su palabra, cuando es recompensado con escuchar la voz de su palabra, las 613 mitzvot se convierten en pekudim de la palabra picadón o depósito. Esto es así porque hay 613 mitzvot donde en cada mitzvah se deposita la luz de un grado único correspondiente a un órgano específico en los 613 órganos y tendones del alma, etc. Y esto se considera como el panim de las mitzvot. Hacedores de su palabra es durante la preparación, antes de que la persona sea recompensada con escuchar la voz de su palabra, porque escuchar es cuando una persona ha sido recompensada con vasijas de otorgamiento, ya que solo entonces hay un receptáculo, una vasija para la abundancia que se viste en vasijas de otorgamiento. En ese momento, él tiene oídos para escuchar la voz del Creador. Pero mientras él todavía está inmerso en vasijas de recepción, una persona debe trabajar en hacer llamada acción, aunque el cuerpo no está de acuerdo en trabajar en nombre de los cielos. Más bien, debe creer que, aunque se encuentra en un estado de bajeza, es decir, en el cuerpo no está de acuerdo con este trabajo de trabajar en nombre de los cielos, aún así el Creador disfruta de esto porque en un estado de bajeza, la persona siente que él necesita la ayuda del Creador. Por lo tanto, en ese momento, él tiene un contacto cercano con el Creador, ya que siente que no tiene otra manera, solo el Creador puede salvarlo y liberarlo de esta bajeza. ¿Dónde está la justicia y la rectitud del Creador? Si él se esfuerza y observa la Torah y las mitzvot,
y no quiere recompensa por esto, más bien, quiere trabajar en nombre de los cielos, como está escrito en el Zohar, para trabajar porque quiere servir a un gran rey, es decir, porque es gran y gobernante. Cuando le pide al Creador que lo deje sentir su grandeza, y la persona cree que el Creador escucha la plegaria de cada boca, cada día se para y espera tener más sentimiento de la grandeza del Creador, pero al final ve que él ha llegado a una bajeza mayor. En otras palabras, él siente que las personas en la calle no están tan inmersas en el amor propio como él. Entonces la persona pregunta, ¿cómo es que las personas en la calle que no tienen una plegaria para que el Creador las libere del amor propio, están bien? Él ve que sienten el orden del trabajo como algo completamente pleno, lo que significa, saben que cada día avanzan, lo que significa que sus posesiones están creciendo. Como dije una vez, cada uno de ellos tiene un registro donde ve cuántas mitzvot se registraron a su nombre cada día, cuántas páginas de Gemara puede anotar en su agenda, y él ve lo contrario. Cada día es peor que el día anterior. La persona realiza una introspección, ve que tiene varios ascensos cada día, hasta que a veces piensa, ahora estoy seguro de que he alcanzado el objetivo y el descanso, no como era hasta ahora. Pero de repente, los pensamientos que lo confunden vienen a él y se olvida de todo. Es decir, que se olvida completamente incluso de los ascensos y no siente nada más que bajeza. Después de todo el trabajo que ha hecho, se ha vuelto peor que nunca. Comienza a mirarse a sí mismo y no encuentra una buena acción y siente como si nunca hubiera observado la Torah y las mitzvot. La pregunta es, ¿cómo puede uno explicarse estos sentimientos a sí mismo? ¿Son verdaderos o falsos? Es decir, con respecto a la realidad, y la realidad no se puede borrar, ciertamente ejerció y observó la Torah y las mitzvot, pero, según su sentimiento, todo desapareció. La pregunta es, ¿a dónde se fueron? Es decir, ¿quién se las llevó? Ya que no las siente. No puede decir que está sufriendo de amnesia y por eso ha olvidado todo. Pues de todo, él ve que sí recuerda las cosas malas que hizo. La respuesta es que debemos creer en los sabios. Como se dice en el Zohar, e interpreta lo que está escrito. Hoy, déjale saber que ha pecado. Él pregunta, ¿quién se lo da a conocer? Y explica, la Torah. Como lo explicamos una vez, al aprender Torah con la intención de alcanzar la verdad, es decir, ser realmente un trabajador del Creador, lo que significa que al observar la Torah y las mitzvot no significa trabajar por sí mismo, lo que significa que recibirá una recompensa. Más bien, él quiere observar la Torah y las mitzvot como nuestros sabios dijeron. He creado la inclinación al mal, he creado la Torah como condimento. Prende la Torah como un consejo por el cual convertirse verdaderamente en un trabajador del Creador.
lo que significa que quiere trabajar en beneficio del Creador, por lo que la Torá le notifica pecado. Esto significa que el orden de la Torá como condimento es que primero te permite saber que ha pecado, es decir, cuán inmerso está en el amor propio. Esto se considera como la Torá, que es el condimento. Le da el cli, es decir, la carencia por la que necesitará la ayuda del Creador. De ello se deduce que la Torá le notifica que su fe en el Creador es algo extraño para él. Dicho de otra manera, siente lo lejos que está del Creador. El Creador para él es como un extraño. Como Bala Sulam dijo sobre el verso, no habrá ningún Dios extraño dentro de ti, Dios significa que el Creador no debería ser para ti o extraño, con el que no tienes conexión. El hombre está inmerso en el amor propio, que es una disparidad de forma con respecto al Creador, ya que el Creador solo quiere otorgar, mientras que la persona por naturaleza solo quiere recibir. Por esta razón, él y yo no podemos morar en el mismo lugar. De ello se deduce que donde uno debería haberse sentido acerca del Creador, siente la lejanía del Creador. Esto es lo que la Torá le hace saber, es decir, uno que aprende Torá, ya que cree en las palabras de nuestros sabios, quienes dijeron, el Creador dijo, he creado la inclinación al mal, he creado la Torá como condimento. Este condimento se le da a una persona para que sienta cuán lejos está del Creador. Se deduce que la Torá le da al hombre el cli, es decir, la carencia, para que el hombre le pida al Creador que lo libere del exilio, llamado exilio en Egipto. Se sabe que Metzar Yam o Mitzrayim, Egipto, significa Tzar Ayim, literal de ojos estrechos, que significa envidioso. Es decir, una persona no tiene fuerzas para otorgar, sino solo para recibir. Aunque ve que es imposible acercarse al Creador antes de que todas sus acciones sean para otorgar, no obstante, ve que no hay manera de que pueda lograr esto sin la ayuda del Creador. Ya dijimos muchas veces por qué el Creador hizo esto, lo que significa que no habrá opción para que una persona salga del control del faraón. La respuesta es como Bala Sulam dijo acerca de lo que Abraham le preguntó al Creador cuando le prometió la herencia de la tierra. ¿Cómo sabré si la heredaré? Y le dijo a Abraham, debes saber que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es de ellos. Dijo que la pregunta de Abraham era que veía cuál sería la herencia de la tierra, es Malhut, que lleva la abundancia superior, que contiene las 5 Mejinot o cualidades de naranja y de Kedusha. Además, se sabe que no hay luz sin vasija, lo que significa que no hay llenado sin una necesidad. Sin embargo, Abraham vio que Israel no tenía necesidad de obtener la totalidad del grano. Más bien, si logran un poco de iluminación desde arriba, estarán satisfechos. Realmente, no tendrían necesidad de obtener Naranjai de Neshama, que se incluye en Malhut, que se llama la herencia de la tierra.
Entonces, ¿cómo? Dijo Abraham. ¿Recibirán la luz cuando no tengan vasijas llamadas necesidad? En ese momento el Creador le dijo, debes saber con certeza que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es de ellos. En otras palabras, el pueblo de Israel estará en un eretz, en una tierra, lo que significa un raxón, deseo, que no pertenece al pueblo de Israel. Estarán bajo el gobierno del deseo de recibir, que pertenece al faraón, rey de Egipto. Serán atormentados, lo que significa que el pueblo de Israel sufrirá, porque no pueden trabajar con el fin de otorgar, lo que les traería de Bekut con el Creador, la adhesión. En ese momento necesitarán la ayuda del Creador, como está escrito. Y su clamor se elevó a Dios desde el trabajo, y Dios escuchó sus gemidos, y Dios recordó su pacto con Abraham. Nuestros sabios dijeron, el que viene a purificarse es ayudado. El Zohar pregunta, ¿cómo se le ayuda? Y responde, con un alma sagrada. En otras palabras, al principio se le da nefesh. Si se le recompensa más, se le da ruach. Esto significa que, en la medida en que uno se purifica y exige ayuda, la ayuda que recibe de arriba se considera parte de la herencia, la tierra. De acuerdo con lo anterior, debemos interpretar lo que preguntamos. ¿Por qué cuando una persona comienza a aprender Torah por la razón de que la Torah se llama condimento, cuando uno comienza a caminar en el camino de la verdad, donde la Torah es como eitin, es decir, consejo, aconseja cómo hacer la inclinación al mal, la persona comienza a ver cómo cada vez, en lugar de sentirse más cerca del Creador, siente que se ha alejado más. Preguntamos, ¿es este el camino de la Torá por el cual uno se aleja más del Creador? La respuesta fue que toda la Torá primero le da un cli, vasija, lo que significa la carencia, para que vea qué tan lejos está del Creador. Es por eso por lo que el Zohar dice que la Torá le notifica que ha pecado. De esto se deduce que uno no debe decir que está aprendiendo la Torá, ¿verdad? Entonces, ¿por qué la Torá no lo ayuda como condimento? La respuesta es que uno debe creer en los sabios. La Torá lo ayuda al revelarle que ha pecado, lo que significa cuán lejos está del Creador, y por eso puede orar desde el fondo del corazón, ya que él siente que es peor que otras personas. Aunque se pregunta a sí mismo, verá que hace más esfuerzos para observar la Torá y las Misbot. Entonces, ¿por qué se siente que es peor? Una persona no puede responder esto, pero dice que, en cuanto a sentir, siente que ahora es peor que cuando se dedicó a la Torah y las mitzvot antes de comenzar a caminar por el camino de la verdad. En otras palabras, en todo lo que hace ve que todo es poco entusiasta y no como antes. Esto es como dijo Bala Sulam, el Creador le dijo a Abraham, ten por seguro que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es de ellos y serán atormentados. Con esto tendrán la necesidad de heredar la tierra, es decir, por la falta que tendrán
Cuando estén desnudos y faltos de todo, estarán en un estado de, y los hijos de Israel suspiraron por el trabajo, y su clamor se elevó a Dios por el trabajo. En otras palabras, el trabajo en sí mismo, el hecho de que uno no está progresando en el trabajo, sino que por el contrario, crearán su necesidad y luego el Creador los ayudará cada vez que quieran ser más puros. Con esto tendrán vasijas para recibir la herencia de la tierra. De acuerdo con lo anterior, debemos interpretar lo que preguntamos. Y sucedió, porque escuchan, que el Señor tu Dios guardará contigo el pacto y la bondad que juró a tus patriarcas. Rashi interpretó: y las mitzvot ligeras que una persona pisotea con sus pies, las escuchan o las obedecen, y el Señor mantendrá contigo su promesa. Debemos entender esta condición, que si guardan a las mitzvot ligeras, el Creador mantendrá su promesa. De lo contrario, no mantendrá el juramento. La cuestión es que mitzvot ligeras significa cosas que las personas menosprecian, refiriéndose a la mente y al corazón. Es decir, todas las mitzvot, cuando las observan con el fin de recibir recompensa, una persona no menosprecia estas mitzvot. En cambio, todas estas mitzvot se llaman serias, ya que pueden causar la pérdida de la recompensa. Por lo tanto, la recompensa que esperan recibir a cambio de ellas hace que las mitzvot sean importantes. En otras palabras, la recompensa las hace valiosas. Pero cuando una persona debe trabajar en nombre de los cielos, lo cual es para él por encima de la razón, la persona desprecia esto, ya que el cuerpo se resiste a trabajar sin recompensa. Por lo tanto, cuando le decimos al cuerpo que debemos trabajar solo para otorgarle al Creador, el cuerpo dice que esto está lejos de la mente y que no vale la pena esforzarse por tal trabajo. Entonces la persona ve que él no puede superar a su cuerpo. Como Bala Sulam, el hecho de que no está dentro del poder del hombre salir del control del deseo de recibir para sí mismo, el Creador hizo esto a propósito, de modo que una persona adquirirá la necesidad de la ayuda del Creador, porque de lo contrario está perdido. Por lo tanto, cuando una persona le pide al Creador que lo ayude, recibe ayuda de lo alto. Esta es la luz de la Torá que lo reforma. Como se dice en el Zohar, que por esto recibe vasijas y la necesidad de alcanzar Naranjai de Neshama. Esta fue la respuesta del Creador a la pregunta de Abraham: ¿cómo sabré que la heredaré? Se deduce que precisamente cuando una persona quiere observar las mitzvot ligeras, necesita la ayuda del Creador. De lo contrario, si una persona no tiene la necesidad de observar las mitzvot ligeras, que son mitzvot despreciables, entonces no necesita la ayuda del Creador. Y dado que no tiene necesidad de que el Creador lo ayude, dándole Naranjai de Neshama,
ya que no tiene necesidad de esto, entonces vuelve la pregunta de Abraham: ¿cómo sabré que la heredaré, ya que él no tiene necesidad de conseguir la herencia de la tierra? Por lo tanto, se deduce que el Creador no puede cumplir el juramento sobre la herencia de la tierra. Por esta razón, la interpretación de Rashi, donde dice que si mantienes las mitzvot ligeras, el Creador podrá mantener y el Señor las mantendrá, lo que significa que el Creador mantendrá su promesa. Lo contrario, es imposible mantener su promesa. En consecuencia, debemos interpretar lo que preguntamos. ¿Por qué comienza en forma plural, haces y mantienes, y termina en forma singular? La respuesta es que cuando una persona comienza a trabajar, tiene dos autoridades: tu propia autoridad, es decir, el deseo de recibir, y también quiere trabajar para el Creador. Cuando una persona ve que tiene dos autoridades, le pide al Creador que lo ayude a cancelar su autoridad y dejar solo la autoridad singular, es decir, la autoridad del Creador. Entonces el Creador lo ayuda a anular la autoridad y deja al hombre solo con la autoridad singular. Es por eso por lo que está escrito en forma singular: y el Señor tu Dios mantendrá contigo, lo que significa que el Creador lo mantendrá para que solo tenga la autoridad, el único. De acuerdo con lo anterior, podemos entender lo que está escrito: no es por tu justicia o por la integridad de tu corazón que vas a heredar tierra, sino por la maldad de estas naciones que el Señor tu Dios los está expulsando delante de ti, y para continuar el juramento que el Señor hizo a tus patriarcas, a Abraham. Deberíamos entender esto. Si el Creador quiere dar la herencia de la tierra a Israel porque juró a tus patriarcas, a Abraham, significa que la razón por la que le dio la herencia de la tierra al pueblo de Israel fue que le prometió a Abraham la herencia de la tierra. Pero aquí, el versículo dice que la razón por la que le dio la herencia a Israel fue la maldad de las naciones. Esto implica que, si no fuera por la maldad de las naciones, no cumpliría su promesa a los antepasados. Debemos entender por qué es que, si existe la maldad de las naciones, el Creador puede mantener el juramento y, debido a tu justicia o la rectitud de tu corazón, el Creador no puede cumplir el juramento. Según lo anterior, en el trabajo, la maldad de las naciones significa el mal en el corazón del hombre. Una persona no puede vencerlo y debe clamar al Creador para que lo ayude y lo libere del gobierno del faraón, rey de Egipto. ¿Cómo lo ayuda él? Es como dice el Zohar, con un alma sagrada. Esto significa que cada vez que pide ayuda, recibe un alma sagrada. Al estar en el exilio y querer salir del exilio, es decir, cuando una persona siente que tiene la maldad de las naciones, que no lo dejan trabajar por el Creador, sino solo para sí mismo, se considera que tiene que trabajar por el bien de las naciones del mundo
de su cuerpo. Así es como está escrito, y construyeron para el faraón ciudades pobres, que se llamaban Pitom y Ramsés. Bala Sulam interpretó que cuando querían trabajar en nombre de los cielos y vencían el control de los egipcios, este es el significado de Ramsés, lo que significa que vencieron el amor propio como Raam, trueno, Tus, de la palabra caballo, que significa con gran poder como un sus, es decir, caballo. Pensaron que ya habían salido del gobierno del amor propio, pero luego llegaron a Pi Tehom, a la boca del abismo, lo que significa que todos los edificios que habían construido se hundieron, fueron tragados en el abismo. No quedó ningún remanente del trabajo. Esto se llama Pitom. En otras palabras, cada vez que tenían un trabajo como Pitom y Ramsés, lo que significa que cada día tenían que trabajar de nuevo, es decir, cada día sentían como si hoy comenzaran el trabajo de santidad y sentían que hasta ahora nunca se habían dedicado al trabajo. Preguntan, ¿dónde desapareció el trabajo y el esfuerzo que habían realizado hasta ahora? Pero no saben qué responder. Como se dijo, todo se hundió y fue tragado tierra. No podían decir a sus cuerpos, ¿por qué no quieren esforzarse hoy? Después de todo, ayer viste que cuando trabajabas, recibías la fuerza para trabajar. No puedes recibir algo de ayer, ya que él no siente que ayer hizo algo, porque todo fue tragado en el suelo. De hecho, ¿por qué es así? Esta es una corrección. De ello se deduce que si el hombre se mira a sí mismo y tiene buenas acciones, no tiene necesidad de pedirle al Creador que lo ayude, ya que de todos modos no tiene un lugar para recibir ayuda del Creador, ya que no ha llenado sin una carencia. Por lo tanto, el Creador no puede cumplir el juramento sobre la herencia de la tierra, ya que no tiene necesidad de que Él les dé la herencia de la tierra como ayuda. Es por eso por lo que dice, no es por su justicia, la rectitud de su corazón, que van a heredar tierra. ¿Por qué? Porque si están bien, no tienen necesidad. Este es el significado de las palabras. Es por la maldad de estas naciones que el Señor tu Dios los está expropiando, ya que, debido al mal en su cuerpo, hay una necesidad de ayuda.